libro de los comienzos, el libro de Génesis, y vamos a ir al capítulo 20 de este libro. Y vamos a exponernos, a la predicación de todo este capítulo. No es un capítulo largo, para bien, yo digo para bien, por lo menos fue provechoso para mí saber que no era un capítulo difícil de predicar. A veces usted no imagina, ¿no? O pudiera imaginar, pero la tarea de ser predicador, algunos pudieran decir que es una tarea fácil. Cuando lo comparan con cortar caña, uno dice, esto es un predicador que no hace falta ir a un campo de caña, cortar caña. Lo que sucede es que quizás cualquiera con un machete puede cortar caña, unos más, otros menos, pero no cualquiera puede ser predicador del Evangelio. Y no estoy diciendo que es superior, porque es necesario comer caña o cortar caña para hacer azúcar, quizás sea necesario. Yo soy un poco enemigo del azúcar, pero bueno, quizás sea necesario o es necesario trabajar en el campo, así como es necesario predicar el Evangelio. Y a todos Dios no nos llama ni a cortar caña, ni a predicar el Evangelio. Dios nos llama a todo el mundo a lo mismo, pero lo importante es que seamos llamados para que seamos capacitados por Dios, ya sea a ser barrendero o a ser predicador. Necesitamos un llamado de Dios, aunque usted no lo crea. Necesitamos que Dios nos llame a hacerlo y hacerlo para Dios, hacerlo como para el Señor, todo lo que hacemos. Entonces, créame que si Dios no te llama a ser predicador, va a ser imposible que seas predicador. Porque a los que Dios llama a ser predicadores, que es a todos los pastores, es difícil predicar. Cuando uno es llamado verdaderamente, uno tiene el temor de no predicar lo que quiere predicar, sino lo que debe predicar. Lo que está aquí es lo que debo predicar, no lo que yo quiero decir. Y aún así, no quiere decir que aún cuando uno es llamado, cualificado, se expone a esa verdad, anda con ese temor, no comete errores. No comete errores. Más de una ocasión, yo me he puesto a la misma predicación que he predicado y dicho, creo que se me fue la mano aquí. Creo que hice demasiado énfasis aquí. Incluso a veces digo, yo creo que se pueden molestar conmigo algunos aquí. Porque realmente, el Evangelio tiene tanto que decirnos, la Escritura tiene tanto que decirnos, y a veces son verdades fuertes, difíciles de asimilar, que quizás uno es confrontado por ellas de maneras diversas. Pero hoy estamos delante de uno de esos pasajes que yo como predicador, cuando lo leí, la mayoría de las veces uno lee el pasaje por primera vez y dice, lo entendí el pasaje, pero ¿cuál es el mensaje central de ese pasaje? ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos con él? Y digo, sí, esto y esto, pero esto también y esto, sobre todo y esto no tiene mucho que ver. Entonces, ¿cuál es el mensaje central? Eso es lo que debo predicar, y lo demás, que sea subordinado a ese mensaje central. Bueno, quizás estamos en un pasaje que yo creo que el mensaje central, yo lo vi fácil, el mensaje central. No ocurre así muchas veces. Así que gracias, Señor, por mostrarme el mensaje central rápido. Y yo quisiera que todos fueran así, no todos van a ser así. Yo sé, Señor, que todos van a ser así. Pero gracias por estos, porque para mí como uno así, no vi el mensaje central, lo demás, ahí hace falta lo demás, pero esto ya es lo más importante. Así que vamos a ponernos en la lectura y predicación de Génesis 20. Dice así la palabra de Dios. De allí partió Abraham a la tierra del Negev
y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matará también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Vamos a leer. Padre, gracias por esta historia real, esta historia, Señor, que verdaderamente ocurrió en cierto momento de la historia con personajes reales, pero que, Dios del cielo, tú la plasmas en tu palabra para enseñarnos a nosotros, para mostrarnos, para revelarte a nosotros y revelarnos tantas verdades necesarias para nosotros incluso en este tiempo. Primero lo revelaste para tu pueblo camino a la tierra prometida, pero sabiendo que tu palabra iba a permanecer hasta este tiempo y para tu pueblo en este tiempo también es útil. Ahora rogamos que uses la predicación de tu palabra de manera poderosa. Señor, concédeme ser fiel a tu palabra, predicarla con verdad y con denuedo. Y usa tu palabra una vez más para más gloria de tu nombre, para salvación a muchos aquí, para santificación de otros. En Cristo te lo imploramos. Amén. Cuando uno mira a la iglesia de hoy, usted mira a la iglesia, a todo el mundo evangélico, cuando uno mira a la iglesia en el mundo, cuando miramos también, no solo a la iglesia, sino a los cristianos, cuando me miro incluso a mí mismo, o cuando miro a otros cristianos, cuando miro a la proliferación del pecado, cuando miro a cómo prolifera la homosexualidad, el feminismo, cómo prolifera, cómo eso, como pólvora se riega. Cuando miro que hay estados islámicos o budistas, que hay millones en el mundo, cuando miro a que prolifera en ciertos lugares cierto sistema político que no tiene sentido y que lo que ha llevado es a la ruina a muchas naciones, que lo que hace es coger una nación próspera y volverla una nación en ruina, y que encima de eso prospera el sistema en otros lugares. Usted dice, ¿qué será del mundo? ¿Qué será cuando ni la iglesia es ejemplo? ¿Qué será cuando los creyentes maduros y santos caen en pecados horribles? Cuando miramos a eso, realmente mirar a todo eso nos hace dudar del futuro del reino de Dios. Nos hace dudar. Nos hace dudar de si la iglesia cumplirá su deber de ser sal y luz en este mundo y de llevar la gran comisión a todo lugar. Yo realmente a veces lo dudo. Hermanos, eso cuando miro allí. Pero cuando yo miro a historias como las que tengo delante, cambio de parecer enseguida. Cuando yo miro a que el éxito de nuestra empresa no depende de nosotros, no depende de Abraham, no depende de Sara, depende de Dios que cumple promesas. Entonces, yo digo, Señor, tú has prometido estar con nosotros cuando prediquemos el Evangelio
hasta el fin del mundo. Y has prometido ese fin del mundo y que vendrás otra vez. Por eso es que creo. Yo creo que debemos mirar a esta historia y una vez más ver al Dios que es fiel a sus promesas, obrando así, con fidelidad a sus promesas. Miremos juntos, por favor, a ese Dios que cumple sus promesas, a ese Dios, al Dios de la promesa. Guardar la promesa, comprometerse con la promesa y no depender de los hombres para que su promesa se lleve a cabo. Miremos juntos a esta historia, porque vamos a ver primero la ocasión en la que se demuestra la fidelidad de Dios a la promesa. ¿Qué ocurrió que Dios tuvo que intervenir y ser fiel a la promesa para que no se deshiciera todo lo que hacía falta que ocurriera para que se lograra la promesa? Nosotros sabemos que ya Dios había prometido a Abraham descendencia, ¿verdad? Que ya le había dicho a Abraham que no era por Agar, que no era por ningún esfuerzo humano, sino que era de Sara. Ya Sara se había reído, Abraham se había reído, pero Dios dijo, por este tiempo te voy a dar un hijo. Conforme a la costumbre, conforme a lo normal de los hombres, tú vas a salir embarazada y por este tiempo vas a dar a luz un hijo. Dios prometió que en Isaac, el descendiente de Sara, iba a ser la promesa. Era con él la promesa. Pero, ¿qué ocurre? Que Abraham se va de Mamre, del encinar de Mamre, donde había habitado, en medio de la tierra prometida, en medio del lugar donde Dios le dijo, donde habitan los cananeos, allí, de ahí se va. No sabemos el motivo por el cual se va Abraham de allí, no lo dice la Escritura, así que ¿para qué vamos a especular por qué se fue? Lo cierto es que después que pasa lo que pasó con Sodoma y Gomorra, Abraham se va a habitar, dice, al Negev, a la tierra del Negev. Se va a acampar entre Cades y Sur. Si usted busca un mapa, Cades y Sur es un poco al sur de la tierra prometida, entre Cades Barnea y Sur, el desierto de Sur, y esa es la tierra que corresponde después con la tierra de los filisteos. Así que Abraham fue a habitar en medio de los filisteos, donde en Gerar, una ciudad cercana o una ciudad importante allí, donde había un rey, y ese rey se llamaba Abimelech. Era el rey de todo aquel territorio. Y Abraham acampa y habita en ese territorio de filisteos, donde él mismo sabía que era un territorio donde no se tenía a Dios. ¿Verdad? Él sabía que no se tenía a Dios y va a acampar allí. ¿Ha estado usted motivado a habitar en lugares donde usted sabe que habita el pecado, donde usted sabe que allí va a ser difícil vivir y a pesar de eso, está ahí? ¿Ha aprendido usted el televisor en una telenovela? Usted sabe que va a haber abundante pecado, que va a ser difícil mantenerte íntegramente en tu piedad y tienes dos decisiones: o lees las Escrituras o prende la novela. Y aún así tú dices, voy a aprender la novela. Esto pasa con muchos de nosotros, desgraciadamente. Pero pasa con tanta frecuencia. Y aquí tenemos a Abraham caminando, poniendo sus tiendas. Recuerden que él no construía ciudades, él ponía sus tiendas porque él esperaba una ciudad cuyo fundamento es firme, es puesto por Dios. Así nos dice el libro de Hebreos. Él pone sus tiendas y va hasta Gerar. Quizás había más pasto en Gerar, había mejores condiciones para pastar su rebaño. Y llega allí y habita entre los filisteos, aún sabiendo que había mucho pecado en este lugar. Va para allá Abraham, pero encima de eso, Abraham sigue firme en un pacto mentiroso, pecaminoso con su esposa. Y Abraham decide una vez más mentir, una vez más poner en riesgo la relación de su esposa y la de él. Una vez más poner en riesgo la promesa de que Dios le iba a dar descendencia por Sara, que Sara era su princesa
Eso es lo que quiere decir el nombre Sara. Era su princesa y él, una vez más, fíjense qué horrible es cuando nosotros decidimos, ya lo tenemos como una decisión factual, tener una postura pecaminosa ante cualquier cosa que aparezca. Yo les quiero poner un ejemplo. Y a veces ni pensamos en las consecuencias de esa posición pecaminosa, porque ya lo decidimos. Ya decidimos que así vamos a actuar y así lo hacemos siempre. A veces, ayer mismo yo escuché una pregunta de un creyente a otra persona que profesa fe. Y este le decía, ¿estás orando? Sí, oro. ¿Cuándo? No, por las noches. Las personas a veces confiesan sus pecados así. Eso es confesar sus pecados. Ellos piensan que está diciendo algo piadoso, pero lo que está haciendo es confesando sus pecados. Pero eso es lo que él resolvió hacer. No se da cuenta, esa es su resolución sobre la oración. Lo dejo para la última hora. Hermanos, la oración debe ser, primero debe ser nuestro respirar, orar. Pero además de eso, nosotros lo primero que tenemos que hacer en el día es orar. Nosotros tenemos que disponer un tiempo de calidad para orar, cuando tenemos energía, fuerza y comenzando el día, porque de hecho vamos a rogar a Dios que nos acompañe en el día. ¿Cómo vamos a dejarlo para la última hora de la noche? Eso es una resolución a pecar. ¿Están leyendo las Escrituras? No leo las Escrituras. ¿Usted se da cuenta? Eso es una resolución a pecar. Eso es que simplemente ya tiene como algo normal, que pasen días y días y meses y no leer las Escrituras. Eso es pecado. Eso es igual que convenir. Usted y yo, un matrimonio, vamos a convenir, cada vez que el niño nos pregunte sobre los Reyes Magos, le vamos a decir mentira. Y cada vez que nos pregunte todos los años, mamá, ¿quiénes son los Reyes Magos? Ay, esos son unos señores abuelitos que vienen y te regalan unas cositas por la noche cuando tú estás durmiendo. Le decimos mentira, les mentimos. Convenimos en decir esa mentira y nos parece una mentira blanca. Estamos conveniendo mentir con nuestros hijos, ya resolvimos eso y viene año tras año nosotros no sentimos la mínima culpabilidad, el mínimo pecado, no lo sentimos. ¿Por qué? Porque ya resolvimos hacer eso. Por otro lado, voy a decir una cosa un poco difícil para algunos ahí. Lo siento, es mi deber meterme en problemas por causa del Evangelio. Me voy a meter en problemas con algunos aquí. Algunos han resuelto en su hogar no pagar la electricidad. Es lo que hace todo el mundo. Imagínate, pastor, si yo pago la electricidad, ¿cuánto me va a quedar? Si yo no pongo una cosita ahí, ¿cuánto me va a quedar? Eso lo entiende todo el mundo, pastor. Yo no lo entiendo. No lo entiendo porque yo creo que eso es robar. No, pero las leyes son injustas. Las leyes son injustas, pero es el lugar donde tú vives. Si tú sigues violando las leyes y nunca oras a Dios porque cambien esas leyes, nunca van a cambiar y tú vas a pecar todos los días, robando, corriendo y no pagando los impuestos que debes pagar. Y si no quieres pagar tanto, consume menos. Súfrelo. Súfrelo para que entonces sepas que tienes que orar. Pero todo creyente que esté robándose la corriente no está pagando los impuestos como la Escritura enseña. Y puede ser que ya el primer mes tú te sentiste un poquito izquierdo. Pero hace tanto tiempo que ya tú conveniste hacer eso, que ya tú pactaste hacer eso, que tú no sientes la mínima culpabilidad. Yo te digo ahora esto aquí y tú dices, déjame cuánto tiempo me da, yo no siento pecado, no siento convicción de pecado, dice. Claro, Abraham y Sara tampoco, ya lo habían convenido, desde que salieron de uno de los carteros, habían convenido, tú, donde quiera que lleguemos, tú eres mi hermana, yo soy tu hermano. Y así no tenemos problema. Y tal es así que cometen ese pecado en un lugar, son reprendidos en un lugar y aún así tienen otro lugar y se pueden, nosotros lo que convenimos es eso. Ese es mi hermano, yo soy su hermano. Y no se dan cuenta de la maldad
que encerraba decir esa mentira. Porque no solo estaban dudando de la providencia y el amparo divino a sus vidas, sino que encima de eso estaban poniendo en riesgo la promesa y encima de eso estaban poniendo en riesgo la pureza de su matrimonio. Pero ellos ya habían convenido hacer esto. Esa es la ocasión en la que Dios muestra su fidelidad, cuando somos infieles. Porque esa apertura que concede el pecado, hace que otros pequen también. Y ahí aparece Abimelech. ¡Ah, es tu hermana! Échala para acá, yo la quiero en mi harén. Yo la quiero tener también como una de mis mujeres. No sé qué vio en Sara, porque Sara tenía 90 años de amor. No sé cómo ustedes, las hermanas aquí, y las que no son hermanas, yo averiguaría la dieta y la costumbre de Sara. Porque con 90 años todavía esa mujer despertaba ciertos apetitos sobre, al menos, no sé qué tal era Abimelech, si era un, no sé, pervertido sexual o no, pero yo creo que era un hombre que tenía varias mujeres y que para codiciar a otras, bueno, no sé, el pecado tan terrible. Lo cierto es que le llamó la atención y la tomó para sí, pero eso lo hizo porque Abraham le dijo que era su hermano. Quitó la protección que debe haber sobre una mujer casada. Quitó la protección. Entonces el pecado de uno conduce a que otro peque. Y allí fue Abimelech a pecar. Allí fue Abimelech a cometer un pecado también, a tomar. Hermanos, pero bendito sea Dios, que a pesar de nosotros, Él es fiel. Y una vez más aparece en la gloriosa palabra de Dios un pero que hace la diferencia. Un pero que hace la diferencia. Abraham es un desastre, Sara es un desastre. Abraham pone en riesgo la promesa, Sara pone en riesgo la promesa. Los hijos de Dios cometen errores graves y horribles, pero ahí está Dios. Amén. Y tenemos un verso 3 que comienza con un pero glorioso que pone bien en alto la fidelidad de Dios a sus promesas. Gloria a Dios. Y dice el versículo glorioso tercero, dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños. ¿Cómo es eso? ¿Dios se revela en sueños a un impío? Bueno, cuando es para bien de su pueblo y de su gloria y de su reino y de sus propósitos, sí. No es ni la primera ni la última vez que Dios lo va a hacer. Lo va a hacer aquí, lo va a hacer después con Isaac, lo va a hacer después con Nabucodonosor, lo va a hacer con el rey de Egipto antes de eso, con el faraón. Dios se revela en sueño para preservar al pueblo suyo. Y se revela a un rey, y se revela a un inconverso. Yo pensé que un testimonio poderoso de que yo era cristiano es que Dios se me revelaba en sueños. Por ahí andan los pentecostales haciendo que Dios se le revele todos los días, ¿tú sabes? Todos los días Dios se le revela en sueños. Y ellos creen que por eso, ellos están diciendo, yo soy cristiano, cuidado, Dios se me revela en sueños. No, tú puedes ser no cristiano y Dios revelarse en sueños. Eso es lo que dice la Biblia. Porque Abimelech es un caso, Nabucodonosor es otro caso, el rey de Egipto es otro caso, y muchos otros. Que Dios se le reveló en sueños y no eran cristianos. No eran parte del pueblo escogido de Dios. Aunque había cierto temor de Dios en ellos, aunque podemos ver que Dios hizo algo con eso. Frenó el pecado y no sabemos, no tenemos detalles en relación a la salvación de algunos de ellos o de los que estaban alrededor, pero podemos ver al menos que hubo cierto reconocimiento de que Dios es real, presente y que puede juzgar seriamente el pecado. Entonces,
Dios aparece en la escena y miren la acción que Dios ejecuta por fidelidad a su promesa. Se le aparece. Hasta dónde Dios es capaz de defender sus promesas y de hacer cumplir sus promesas. Lo que Él tiene que hacer, lo va a hacer, pero Él va a cumplir sus promesas. Y vemos la primera acción que hace es aparecerse a Abimelech en sueños. Y no solo se le aparece y le dice, qué lindo tú eres, Abimelech, estoy aquí para bendecirte. No, ¿qué le dice? Le dice, he aquí, muerto eres. Ya está muerto. Imagínate. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Hermanos, Dios hace eso por su pueblo, por hacer cumplir sus promesas. Dios hace esto. Y lo hizo. Ahora, vemos en medio de esta acción divina que permite que Abimelech se defienda. Y los versos 4 y 5 nos habla de la defensa de casa de Abimelech. Una defensa, permitida. Defiéndete, Abimelech. A ver. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Él lo había incluido en el harén y podía tomarla esa misma noche, pero no lo hizo así. Podía tomarla la misma noche porque era la nueva en el harén, pero no lo hizo así. Dice, y sale en defensa y digo, Señor, ¿matará también al inocente? Oye, qué interesante, ¿verdad? Que un rey impío pueda reconocer que si Dios, es justo. ¿Cómo es que en el corazón nuestro, creado a imagen y semejanza de Dios, sabemos que si hay un Dios, ese Dios es justo? ¿Verdad? No hay que enseñarle nada de justicia a un niño para si usted va, ahí está su hermanito y él, y tú le das un caramelo al hermanito y a él no le das nada. ¿Qué dice el niño? Papá, esto no es justo. ¿Que tú sabes de justicia? ¿No? Sí sabe. Dentro de su ser está plasmada la imagen de Dios, la justicia está plasmado ahí. Un perro no hace eso. Un perro va y le quita el caramelo al otro. ¿Verdad? Ni está reclamando justicia. Él va y busca su propia justicia. Con los dientes la defiende. Pero un ser humano sí sabe lo que es justo. Y allí estaba Abimelech mostrándose como un ser humano y dice, Señor, ¿vas a castigar al inocente también? ¿Matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Los dos estaban de acuerdo para mentirme. Y si tú eres Dios, tú sabes eso. Si tú eres Dios, tú sabes eso. Dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, yo fui y simplemente hice lo que yo como rey puedo hacer. Esto, hermano, voy a tomarla en mi harén. Tú estás en mi tierra, yo tomo a esta hermana tuya en mi harén. Y tú ni dices nada ni haces nada. Qué horrible. Qué horrible. Porque bastaba con que hiciera eso para que dijera, si yo convine a hacer esto, si puedes hacerlo así. Es mi hermana, ¿verdad? Pero también es mujer. ¿Cómo que tú lo vas a tomar en tu harén? Hermano, qué horrible. Qué horrible. Con sencillez y con limpieza de mis manos he hecho. Ahora, Dios pronuncia palabras definitivas. Miren lo que Dios hace ante la defensa de Abimelech. Le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Déjenme ayudar un poco aquí a los que tienen un gran problema con la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Verdad? Qué difícil. Qué difícil. Hermanar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Bueno, este es uno de los textos que nos ayudan a hermanar soberanía de Dios y responsabilidad humana. Y noten cómo Dios
dice y obra y habla muy consecuentemente con la soberanía suya y la responsabilidad humana. Porque Dios no dice, a ver, yo le pregunto, yo le digo, no, tú no fuiste el que oraste con integridad. Yo no permití que tú la tocaras. ¿Dice Dios así? ¿Dice Dios así? A ver, le quiero hacer pensar. Dios no le dijo inmediatamente después, no le dijo, yo no permití que tú la tocaras. Y fue por eso que no la tocaste. ¿Dios dijo eso? No. Dios dijo, tú actuaste correctamente y además yo no permití que tú la tocaras. Ambas cosas son verdad. Tú, en esa oración, si tú lo analizas, si tú eres de los que te vas a un extremo nada más, tú dijeras, bueno, está de más que Dios hubiera dicho, tú no la tocaste con integridad de corazón, está de más eso, cuando luego va a decir, yo no te permití que la tocaras. Porque si yo no permito que tú la toques, tú no vas a tocar. No fue tu integridad, fue porque yo no permití. Sin embargo, Dios dice, tú fuiste íntegro y yo no permití. Y las dos cosas son verdad. Difícil, ¿verdad? Pero es la verdad. Esa es la verdad. La verdad es que cuando nosotros, vamos a decir, soportamos la tentación y vencemos, la verdad es que nosotros soportamos la tentación y vencimos. Pero también la verdad es que Dios nos sostuvo para soportar la tentación y Dios nos dio la victoria. Si no, no hubiéramos soportado. Pero las dos cosas son verdad. De hecho, Dios no dice, fue porque yo te libré solamente, no fue porque yo te libré porque tú soportaste. Y ambas cosas van hermanadas. De hecho, eso que tú te propusiste hacer, eso que tú quisiste hacer, eso que tú oraste, eso que tú soportaste es parte de mi obra en ti, pero lo hiciste tú. Y yo sé que es difícil conciliar esto, hermanos, pero esa es la verdad que enseñan las Escrituras. Dios es el soberano que gobierna todo. Él fue el que hizo que Abimelech no tocara a Sara. Pero también Abimelech no la tomó. Lo que hizo fue consecuente con lo que él pensaba que estaba correcto. Él no estuvo obrando pecaminosamente cuando tomó a Sara. Y no la tomó ese día porque quizás pensó en otras cosas que no eran conforme al pecado o a pecados. Simplemente no la tomó ese día, quizás la dio a sus siervas, las perfumistas, y las que preparan con baños y aceites, no sé cuánto, para traer a su cama después a una de sus arenas. Quizás, pero no estaba pensando pecaminosamente, simplemente él estaba tomando una mujer más que él podía tomar como rey. Entonces, Dios le dice, tú hablando enteramente, sí, pero también yo obré para que tú no la tocaras. Ambas cosas son verdad. Pero Dios no se queda ahí, porque Él conoce el corazón humano. Y no se queda ahí. Y le digo Dios en sueño, yo también sé que con integridad ha obrado, dice el verso 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque el profeta llorará por ti y vivirás. Porque fíjate que eres muerto. Ya en esa posición que tú estás, ella en el amén y tú dispuesto a tomarla, eres muerto. Él va a orar por ti y vivirás. Y si no lo devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Hermanos, ¿cómo es que Dios nos defiende así si nosotros somos un desastre? Nos defiende así, aunque seamos un desastre. ¿Cómo este desastre de Abraham, que dice que su mujer es su hermana y que deja que la hermana se la lleva, cómo es que él lo va a defender así? Nos defiende así. A veces los creyentes somos vistos de afuera como gente que nos creemos cosas. Como que orgullosos. Hermanos, si nuestro orgullo viene de aquí, de esa verdad, que debe ser un orgullo sin orgullo. Debe ser un orgullo humilde, si es que eso existe, ¿no? Pero el asunto es
que nosotros saber que Dios cuida de nosotros, quizás pudiera provocar que otros piensen que nosotros no queremos cosas. Pero es así como actuaron los amigos de Daniel, ¿verdad? Que dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar ante ese ídolo. Y Dios nos puede librar del horno. Y si no nos libra, que no nos libre, pero no nos vamos a inclinar. Y eso quizás pudiera ser malinterpretado como orgullo, porque si creen en los locos. Bueno, nosotros simplemente sabemos que Dios cuida de nosotros y Él nos puede librar. Si no nos libra, no pasa nada. Vamos a ser consumidos por el fuego, pero vamos a entrar a su presencia sin inclinarnos ante un ídolo. Pero nosotros sabemos que Dios cuida de nosotros. Entonces, saber esto quizás te hace vivir un poco a cierta altura, pero esa es una altura correcta, en la que tú puedes vivir de manera correcta, piadosa, saber que Dios cuida de nosotros, porque si Dios hace esto por Abraham, hermanos, hace esto por todos los hijos de Abraham. Todos los que tenemos la fe de Abraham podemos saber eso. Hermanos, recuerden ustedes a quién se le escribió primero esta historia. Al pueblo de Israel que había salido de Egipto, iba camino a la tierra prometida, estaba mirando la tierra de Filistea, de Gerar, allí, y estaba diciendo, Dios cuida de nosotros de tal manera que a nuestros enemigos, si le hace falta matarlos, los va a matar. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros, a pesar de nosotros, Dios cuida de nosotros. Y Dios cumple sus promesas. Porque todo esto Dios lo estaba haciendo para que la promesa se cumpliera. Dios estaba preservando a Sara de tener relaciones sexuales con otro hombre. Dios estaba preservando a Sara de que hubiera contagio de la promesa, o que si saliera embarazada hubiera duda de quién es hijo. ¿Será hijo de Abraham o será hijo de Abimelech? No, de Abraham. A Abraham se le hizo la promesa y Abraham y Sara no podía tener relaciones sexuales con más nadie. No solo preservó el matrimonio, preservó la promesa. Claramente, de Abraham te tendrás un hijo y Sara te tendrá un hijo. Y tú vas a ser el padre de ese hijo. Entonces Dios cumplió fielmente la promesa y mira cómo hace. Ahora, qué interesante. Cuando nosotros miramos aquella historia de David y Abigail, ¿ustedes recuerdan? David estaba huyendo de Saúl. David tenía sus propios pastores, porque había que comer. Tenía sus propios hombres en el ejército, que lo mismo pastoreaban, que tomaban una espada y defendían. Y esos hombres a veces veían los pastores de Nabal y le hacían favores. Sí, y le hacían favores. Y resulta que ahí estaba Dios bendiciendo a David, pero hubo un momento en que David necesitó de Nabal. Y cuando va y le dice a Nabal que le hace falta que lo ayude, que le tire un cabo, en buen cubano hablando, Nabal dijo, ¿quién te dijo a ti que no tengo que tirar un cabo a ti? ¿Quién te dijo que tengo que ayudar? Tú no eres rey, ni eres nada. Tú eres alguien que está huyendo del rey y no te voy a ayudar de nada. Y Nabal era un hombre rico, que podía darle cualquier cosa a David sin problema. Y no estaba pidiendo mucho a David tampoco. Era algo que ya de hecho él había hecho por este hombre, porque los pastores habían defendido a los pastores de Nabal muchas veces. Y cuando Nabal hace eso, David dice, sí, está bien, yo te voy a enseñar a ti lo que es ser tan injusto conmigo. Y David iba a defenderse a sí mismo. ¿Usted recuerda que David era un hombre que tuvo muchas guerras, que mató a muchos hombres, pero que Dios lo acusó de matar a uno? Porque ese uno lo mató para su propio beneficio. Todos los demás que había matado los había matado porque Dios le había dicho que los matara. No eran hombres que eran sus enemigos, sino enemigos de Dios. Entonces ahora Nabal era su enemigo, no enemigo de Dios. Era un hombre injusto, pero que él iba a matar, él iba a avasallar por cuenta de un pecado que había cometido contra él. Y él iba entonces a justiciar, pero una justicia
propia. No era porque Dios lo había mandado a hacer eso. Y cuando va resuelto con sus hombres a acabar con Nabal, Abigail, la esposa de Nabal, se interpone, va directo a donde está él y le dice: no hagas esto, porque Nabal es un hombre perverso y no merece realmente ninguna misericordia, pero tú eres un hombre justo. No hagas esta impiedad. No tienes que hacerlo. Dios se encargará de defenderte, no te defiendas tú. Y David reacciona y dice: pero mujer, usted me ha librado de pecar. Miren cómo dice ese pasaje, está en 1 Samuel 25. Yo solo voy a leer los versos 32 al 34. Dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, dice David, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. O sea, iba a arrasar. Iba a arrasar. Pero usted se da cuenta cómo alguien es librado de sus pecados. Ese auxilio divino para que seamos librados de pecado. ¿Quién no ha recibido ese auxilio? Bueno, ahora estamos viendo la historia de David, pero Abimelech fue auxiliado por el mismo Dios. Por el mismo Dios, de que no pecara y que no se buscara la muerte de él y de todos los suyos. Porque él estaba resuelto ya a hacer lo que se había propuesto hacer, pero Dios fue en su auxilio y lo libró de ese pecado y de todas las consecuencias que iba a venir. Y por supuesto, inmediatamente se nos notifica del resultado de la acción divina, porque siempre que Dios obra, siempre que Dios interviene, siempre que Dios viene y acciona en función del cumplimiento de sus promesas, ocurren cosas. E inmediatamente ocurrieron cosas. ¿Qué hace Abimelech? Inmediatamente dice el versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y ¿qué hizo? Predicó el evangelio. En cierta manera, porque Abimelech, esto que había ocurrido era una cosa muy extraña. Yo sé que los pentecostales sueñan todos los días, hasta si va a venir el pan en la bodega o no. Ellos lo sueñan todo. Ellos sueññan incluso si se va a ir la corriente, no se va a ir la corriente. Tú le preguntas a un pentecostal y ellos saben todo. Pero el organigrama, el clima, todos los días sueñan, todos los días tienen revelaciones. Pero hermano, realmente Abimelech tuvo una revelación una vez en su historia, en sueños, y fue algo extraordinario. Fue para que se cumpliera la promesa de Dios, del pacto del Mesías. Fue por eso que hubo un sueño. No creo que Abimelech soñaba todos los días. Y una muestra de eso es que él convoca a todos sus siervos. Y dice: lo que me ha sucedido, se me ha aparecido Dios y me ha dicho esto. Y ese tipo de revelación extraordinaria no era común. Tal es así que aquellas personas que vivían en un lugar donde no había temor de Dios, dicen, temieron en gran manera. Léelo conmigo, por favor. Entonces Abimelech se levantó de mañana, versículo 8. Y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Y hermanos, como leíamos el Salmo 36, si una cosa tiene el impío es que no hay temor de Dios en sus corazones. Pero aquí se está provocando temor de Dios en los corazones. Y sigue contándonos Dios en su palabra que después llamó a Abimelech a Abraham. Y ahora no solo va y lo cuenta a todos sus siervos, sino que va a reprender a Abraham. Abraham es descubierto en su pecado, porque hermano, usted ha escuchado el dicho, ¿verdad? Primero se coge a un mentiroso con cojo. Sí. Olvídense de eso. Y Dios se va a encargar de que el pecado de los justos no quede
sin descubrirse. Dios se va a encargar de que el pecado del impío sea castigado un día. Puede ser temporalmente, pero a veces mueren en sus pecados y no son arrepentidos nunca. Pero el justo no es así. Y eso es misericordia de Dios. El justo peca y ahí viene la disciplina del Señor. Ahí viene. O bien nosotros ya comenzamos, desde la disciplina ya comienza aquí, desde el corazón empezamos a sentirnos mal, terriblemente mal, horriblemente mal, perdemos el gozo, perdemos todas las gracias que estábamos disfrutando antes de comenzar a pecar, y ya comienza ahí el juicio de Dios. Pero pueden ocurrir otras cosas terribles, terribles, y eso es la misericordia, la bondad, el amor de Dios para con nosotros. Entonces Abraham, tú pecas, Abraham, y tú vas a ver la consecuencia inmediatamente. Viene el rey y pone a Abraham ahí y le dice, compadre, con lo viejo que tú estás. Sí, prácticamente eso es lo que le dice. Miren, versículo 9. Después llamó a Abraham, llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué nos has hecho? A mí y a toda esta tierra. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Tú estás calculando la maldad de tu maldad. Tú estás calculando lo que tú pudiste haber hecho por esa mentirita que tú acordaste con tu esposa. Que para ti es una mentirita, pero es una mentirota con consecuencias horribles. Tú estás teniendo conciencia, porque lo que le está haciendo es una pregunta para que él se dé cuenta, y dice lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Mira, con mucho respeto, yo creo que recuerden que ya se le había dicho que este era un profeta. Abimelech, lo que Dios le dijo fue, mira, Abraham es un pecador que lo que merece la ira, ¿no? Le dijo, él es profeta y va a orar por ti para que no mueras. Y ella es su mujer. Y Abimelech se levanta de allí y va a tratar a Abraham como un profeta, pero como un profeta que debía ser arrepentido por su pecado. Y tú sabes lo que tú hubieras ocasionado sobre mí y sobre mi reino por tu mentira. Tú sabes lo que hubieras hecho. Y lo trata así, con honra, porque le dice, tú eres un pecador que merece el juicio. No, le dice, has obrado mal. Has obrado mal. Y aprendamos, hermanos, aprendamos de cómo tratar a los hijos de Dios. Sí, aprendamos cómo debemos tratar a los hijos de Dios. Porque a veces vemos que un hermano pega contra nosotros y para allá vamos a decirle mil cosas, y porque tú, y porque tú, y porque tú, como si fuera un inconverso. Es distinto reprender a un hermano diciéndole, porque tú haces esto, y decirle, mi hermano, vengo aquí a hablar contigo. Tú sabes cuánto te amo, tú sabes cuánto Cristo te ama, yo con respeto te vengo a hablar, pero creo que en esto has sobrado más. Es distinto, ¿verdad? A decirle, no, porque tú has obrado impíamente, y tú haces esto, y ya en tus pensamientos, en tus palabras, estás demostrando que lo que tú tienes aquí es como si esta persona fuera un converso. Pero cuidado, si una persona profesa fe, es miembro de tu iglesia, o es miembro de una iglesia, nosotros debemos tratarlo como un verdadero creyente. Y hasta que él no demuestre lo contrario, pues debe ser tratado como un verdadero creyente. Y miren cómo se trata un verdadero creyente. Has obrado mal. Dice, no debiste, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dice el versículo 10, digo también a Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¿Te das cuenta que primero pensamos algo y después lo hacemos? Aquí es donde hay que librar la batalla, hermano. Muchas veces en la mente. Antes de llegar a hacerlo, en la mente. ¿Qué pensaba para que hicieses esto? Y Abraham respondió, y ahí la tenemos. Abraham descubierto y ahora defendiéndose, ¿verdad? Ahora comienza Abraham a hacer una defensa. Dice, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Pero esto es un razonamiento que él había hecho desde que salió de uno de los caldeos, no se daba cuenta que ya esta mujer tenía 90 años. Pero aún así, desde que era joven, ¿qué razonamiento es ese?
Fíjense el razonamiento inconverso, o disculpen, el razonamiento pecaminoso. Yo no puedo ser muerto. El matrimonio puede ser mancillado, puede ser pisoteado. Ella puede ser ultrajada, tomada por otro hombre, lo que yo no puedo morir. Déjeme decirle, hermano, y esto lo digo para mí mismo. Si una cosa, usted mira la historia y usted dice, vamos a pensar primero en la historia bíblica. Todo el que va a una guerra de Dios, una guerra de Dios, ve y enfrenta a los filisteos. Ajá. ¿Qué había que hacer? Tomar una espada y ir a la guerra. Yo pregunto, ¿podía morir? Sí. ¿Seguro? Podía morir. Porque vas a una guerra. Enfrentar a esta persona con espada, igual que tú no sabes la preparación que tiene, te pueden matar. Hoy en día. Eso, como falta en el ser humano. No estamos dispuestos a morir. Por nada. Ni por nuestra familia estamos dispuestos a morir. Ni por nuestro matrimonio estamos dispuestos a morir. Y cuando hay una sociedad que no está dispuesta a morir por nada, se rinde ante todo. Se rinde. Porque si la amenaza es la muerte, y a la muerte no me pongo, entonces no gano, no voy a la pelea, porque me pueden matar. Hermanos, ¿cuánto tenemos que santificarnos para creer que la vida está en las manos de Dios? Y si Él nos la quita por una causa justa, debemos entregarla. Debemos entregarla. Debemos poner nuestra vida, decir, hey, aquí está mi vida, pero yo voy a defender mi matrimonio aunque me cueste la vida. Entonces Abraham está diciendo, es más importante mi vida que mi matrimonio y la vida de mi esposa. Eso es lo que está diciendo Abraham. Desde que está pensando mal de las personas antes de conocerlas. No hay temor de Dios en este lugar, resultó que había más temor de Dios que el que tenía ahí casi. A veces nos encontramos con ese tipo de sorpresas. Personas que tienen más principios que tú. No van a la iglesia que tú vas, no adoran de la manera que tú adoras, pero tienen más principios que tú. Tú tienes que hacer así y decir, qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo me quiero hablar de dos personas nada más. Lo siento. Pero son personas que para mí son ejemplos. Y usted va a decir, pastor, no te metas en eso. Pero tengo que decirlo. Uno a lo mejor usted ni lo conoce, pero ha hecho más por ti y por mí de lo que ha hecho cualquier persona en este país. Se llama José Daniel Ferrer. Es un preso político en este país. ¿Cuántos días tú has ayunado delante de Dios? ¿Cuántos días has ayunado delante de Dios por causas justas, espirituales y eternas? Ese hombre ha ayunado en más de una ocasión por muchos días, por una causa temporal, la liberación del comunismo de esta nación. Por una causa temporal. Está dispuesto a hacerlo y lo ha hecho. Y hoy en día está preso, solo por ser contrario al comunismo y declararlo a los cuatro vientos. Solo por ser líder de un partido opositor, está ahí. Ese hombre, yo me tengo que quitar el sombrero delante de él. Tiene más principios que yo. Es más fuerte en sus principios para defenderlos que yo, para defender mejores principios. Los principios de él, a lo mejor él llega a un cambio de gobierno y el gobierno de él es peor que él. Sí, porque es un gobierno humano, porque sabe Dios que se meta después. Porque una de las cosas que ha pasado en Latinoamérica es que los mismos gobiernos de derecha que los gobiernos de izquierda han sido corruptos igual. Y entonces ya las personas no saben si votar por un gobierno de derecha, porque es que también después van a la corrupción igual que los de izquierda. Entonces no sirve ninguno. Entonces se decepcionan y muchos no quieren ir a votar. Porque cualquiera que llegue al poder lo que quiere es poder. Y se beneficia del poder y punto.
Entonces por eso se decepcionan. Este mundo tiene eso. Cualquier gobernante que llegue de arriba puede ser corrupto y es un desastre. Pero, hermano, sí, le dije de otras personas, a otra se llama María Bonita. No, esa mujer es una mujer. ¿Y sabe qué? Estas personas tienen que obligatoriamente no temer a la muerte. Si no, no hicieran lo que hicieran. No hicieran lo que hicieran. Se han expuesto así, día tras día, a la muerte. No les interesa. Porque creen que lo que están haciendo es lo correcto. Y con esos principios salen para adelante. Qué pena que un verdadero creyente que defiende principios, no lo que está defendiendo estas personas, que son principios temporales y que pueden ser incluso hasta injustos, y lo defienden con entereza, con principios fuertes y firmes, que haya creyentes que tengan posturas por temor a la muerte, cuando son los más seguros, que pueden ir a la muerte con más seguridad y con más tranquilidad. Qué pena que resuelva por beneficio de su vida poner en riesgo su matrimonio, poner en riesgo la promesa, poner en riesgo la promesa del pacto, poner en riesgo todo, por causa solo de su vida. Miren una defensa de Abraham bochornosa. Bochornosa. No hay temor de Dios en este lugar, me matarán por causa de mi mujer. Y luego comienza a justificar. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mamá, hija de mi madre, la mujer. Justificando la mentira. Justificando la mentira. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. O sea, convinieron en esta mentira desde hace rato. Pactaron esta mentira desde hace rato. Pero Abimelech hace lo que tiene que hacer independientemente de la persona que tenga delante. Porque sabe que este hombre con defectos, con pactos de mentira, también es un profeta de Dios. Así que Abimelech tomó su mujer, casi se acuesta con ella, así que voy a restituirle, voy a darle el daño que le causé, aunque él lo provocó el daño, yo voy a restituirle. Y dice que Abimelech toma ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham y le devolvió a su mujer. Porque, ¿qué te dijo Dios? Devuélvela pronto porque vas a morir. Y él dice, te devuelvo a tu mujer, pero también te puedo coger estas vacas porque yo no quiero problemas contigo. Te voy a dar todo este dote, toda esta dote, porque no quiero problemas contigo. Dice, y dijo Abimelech, aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca, o sea, tú eres bienvenido en esta tierra, yo tengo más temor de Dios que tú. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. ¿Qué ustedes creen de la ironía, Abimelech? A tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue, dice nuestra Biblia, Reina Valera del 60, vindicada. Pero le voy a llamar la atención, le voy a abrir los ojos así ahora y le voy a preocupar un poco. Lo que dice en hebreo ahí, la mejor traducción no es vindicada. La mejor traducción es reprendida. ¿Y tú quieres saber cómo es mejor traducción? Reprendida. Busque las versiones anteriores a la del 1960. Nosotros tenemos que ser consecuentes, hermanos, con la verdad. La verdad es que esta es la Biblia, ¿verdad? En español, que tenemos hoy. La verdad es que es una excelente traducción del hebreo y del griego al español. Es una excelente traducción. Pero la verdad es que una misma palabra puede tener varias acepciones. Esa es una verdad del idioma. Y que la palabra
que aquí se traduce como vindicada, tiene varias acepciones. Y la acepción vindicada es la que interpretaron algunos que tradujeron la Biblia. Sobre todo la revisión del año 60. Porque hasta el año 1909, que fue la revisión anterior de esta Biblia tuvo sus orígenes ¿en qué año? 1569. Casiodoro de Reina, la Biblia de Gozo. Esa fue la primera revisión de esta Biblia. 1569. Hubo un sacerdote católico romano que se convirtió a la Reforma, o sea, entendió la doctrina de la gracia y que entendió que la Biblia tenía que estar en el idioma español, en el idioma de todo el pueblo, porque antes de eso solo estaba en latín, que era el idioma más cercano al español, era el latín, y las versiones que había en griego y en hebreo, los manuscritos en griego y hebreo. Así que en español no existía. Casiodoro de Reina, de ahí el nombre Reina, y Valera es la revisión que hizo Cipriano de Valera de la revisión de Casiodoro de Reina, después la revisó en 1600 y algo, pero la primera versión, usted puede estar seguro que la Biblia del Oso, esa de Casiodoro de Reina, dice, y así la reprendió. Así Sara quedó reprendida. Y todas las revisiones hasta el año 1909 dice reprendida. Y solo encontramos vindicada, que es como si fuera estimulada, ya quedó pagada. No, reprendida, es lo que fue aquí. Lo que ocurrió con ella aquí, que fue reprendida. Ella se le dijo, mira, tu hermano, tu marido, viene siendo como un velo para tus ojos. Él debe estar ahí siempre como un velo para tus ojos. Si tú no dices que es tu marido, la persona te va a mirar a ti. Porque el velo en los ojos lo usaban en esta cultura las mujeres para que ella no mirara a ningún hombre y que ningún hombre la mirara a ella, porque ella era una mujer casada o comprometida. Ya, nadie debía mirarla. Pero si tú te quitas el velo y tú no dices que es tu marido, pues ya no será velo para tus ojos. Y entonces los hombres te van a codiciar. Y es como si tú estuvieras codiciando a los hombres también, porque simplemente ese es mi hermano. Yo puedo codiciar, pero él debe ser un velo para tus ojos. Eso es lo que le está diciendo a Abimelech, y bendito sea Dios, porque usa cualquier medio para reprendernos. Cualquier medio usa para reprendernos. Cualquier medio usa. Cualquier persona puede usar Dios para reprendernos en nuestros pecados. Y usó a Abimelech para reprender el pecado de sus hijos. Bendito sea Dios por esos instrumentos que él usa para sacarnos del error y guiarnos a la verdad. Todo parece indicar que esa reprensión surtió efectos. Nosotros leemos los últimos versos, dice, entonces Abraham oró a Dios. Y Dios amó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Abraham recurrió a hacer lo que él sabe hacer, pedirle a Dios, y Dios escuchando, porque Dios siempre está atento al clamor de los justos. Y Dios trajo sanidad sobre Abimelech. Ahora, miren cómo estas acciones resaltan la fidelidad de Dios. Primero, Dios responde con sanidad en respuesta a la oración de Abraham. Y segundo, cumple su promesa. Capítulo 21, verso 1 en adelante dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién diera a Abraham? ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en mi vejez. Dios cumple sus promesas. Hermanos, Dios nunca ha prometido
escuche bien, que tengamos una vida plena. Realmente Él no nos ha prometido eso. Él no nos ha prometido que tendremos una vida próspera. Él no nos ha prometido que vamos a tener una vida sin enfermedad, sin tribulaciones, sin angustias. Nunca Dios ha prometido eso. Pero sí ha prometido acompañar a los beneficiarios de la promesa en todos sus caminos, incluso en sus errores. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros en todos nuestros caminos. Él estará todos los días con nosotros, a pesar de nosotros. Bendito sea Él. A pesar de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él estará con nosotros. Sin embargo, nosotros debemos siempre estar en la medida de nuestros dones o funciones. Nosotros debemos estar en función de la empresa divina por excelencia. ¿Usted se da cuenta cómo Abraham y Sara como que se olvidaron de la promesa? Ellos estaban poniendo en riesgo la promesa. Ellos como que no estaban teniendo en cuenta la palabra de Dios. Tú tienes en cuenta la palabra de Dios. A veces nosotros vivimos como si Dios no nos tiene en este mundo con un propósito. A veces vivimos como desconectados del propósito divino. Como si nosotros estuviéramos en este mundo para vivir para siempre en este mundo. Hermanos, eso no es la verdad. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros somos eso. A todos nosotros aprendimos ya, cada uno en su contexto, en su función, pero todos nosotros somos llamados por Dios a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Y es en ese contexto que Él nos dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que estar todos haciendo lo que estamos haciendo, ya sea una madre lactando a su hija, pero lactándola para la gloria de Dios, pensando que esta niña puede ser una mujer de un creyente, pensando que esta niña va a ser madre de muchos otros hijos creyentes. Todos haciendo lo que estamos haciendo, barriendo una calle, siendo el que guarda el orden en una ciudad, siendo un médico, siendo un arquitecto, todo haciéndolo para la gloria de Dios. Sabiendo que nosotros estamos día a día trabajando en este mundo, un día adorando en este mundo, pero todo lo que hacemos, comer, beber, hacer lo que hagamos, hacerlo todo para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Debemos estar involucrados todos en ese gran propósito. Todo lo que nosotros hacemos deberíamos todos siempre encerrarlo en ese gran propósito. En estos tiempos sería siempre estar involucrados en la gran comisión. Todos debemos seguir plantando, regando, cosechando, comiendo, pero todo en pro de ese reino que debe ser edificado hasta que el Señor venga. Todos debemos estar en esto, esperando la venida del Señor. Una de las oraciones que el Señor nos manda hacer, una de las peticiones que el Señor nos manda hacer en cada oración diaria, cuando el Señor nos enseñó a orar, nos dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Todos los días nosotros tenemos que orar así. Fíjense que recuerden que una de las peticiones es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir que esa es una oración de cada día. Jesús nos dijo que tenemos que encerrarnos en nuestro cuarto, cerrar la puerta y estando allí con el Padre en secreto, decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Nosotros tenemos que estar pidiendo día a día, concentrados día a día en que venga su reino. Hermano, su reino viene totalmente y plenamente cuando el Señor venga.
Un poco nosotros estamos diciendo cuando decimos venga tu reino es, Señor, que cada día tu reino avance, que cada día tu reino avance en mi familia, en mi corazón, en mi barrio, en mi localidad, en Cuba, en el mundo, venga tu reino. Pero sobre todo que venga tu reino plenamente, totalmente, gloriosamente, definitivamente contigo, Cristo, venid. Eso es lo que estamos pidiendo a Dios cuando estamos diciendo venga tu reino. Y eso lo tiene que hacer cada creyente. Quiere decir que cada creyente tiene que estar involucrado en esta empresa. No nos desconectemos como Abraham y Sara se desconectaron. Porque Dios nos va a traer de nuevo a recordar para qué ellos están. Dios nos va a traer de nuevo, bendito sea Dios, porque Él envía sus promesas. Pero todos debemos estar colaborando con el avance del reino. Todos debemos estar esperando la promesa de Salvador, de que va a aparecer por segunda vez. ¿Usted recuerda? Cada vez que la iglesia adora, al menos en el Nuevo Testamento, cada vez que la iglesia se reunía a orar, partía el pan, o sea, comía la cena. ¿Y qué debemos hacer en la cena? Dice, y esto, hacer esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta es mi sangre del nuevo pacto en vosotros, por vosotros. Ahora, y esto lo deben hacer todos los días que os reunís hasta que Él venga. Hermanos, nosotros tenemos que estar todo el tiempo adorando a Dios hasta que Él venga en espera de esa promesa gloriosa. ¿O vives tú aquí para vivir para siempre aquí? No. Hasta que Él venga, debemos tener la expectativa siempre de su venida. El Señor es fiel a sus promesas. Y en este pasaje que hemos visto lo demuestra. Él nos va a proteger, nos va a librar, nos va a bendecir, nos va a santificar en todo lo que vivamos. Él hará que todo lo que vivamos sea para el avance de su reino y el bien de todo su pueblo hasta que Él venga. Hermanos, si eso es así, yo le quiero preguntar para terminar, ¿cómo estás contribuyendo tú? ¿Cómo estás contribuyendo tú en el avance del reino? ¿Cómo estás contribuyendo tú a que sea predicado el Evangelio en todo el mundo, o que se hagan discípulos en todas las naciones, se planten iglesias? ¿Cómo estás colaborando tú? Deberías preguntártelo. ¿Cuáles son los dones, las habilidades, las oportunidades que Dios te ha dado para que participes en el avance de su reino? Eso es contigo. Si eres un verdadero creyente, si no eres un verdadero creyente, mira a ver qué pintas tú. Mira a ver en qué estás. Mira a ver cuán lejos estás. Mira a ver cuán necesario es que te arrepientas ya. Puedes entender que todas las agendas humanas, todas, están supeditadas a la agenda divina. Todas las agendas humanas están supeditadas a la agenda divina. Todas. Hay una agenda que se va a cumplir. Y el mundo puede tomar el curso que quiera, pero esa agenda, la divina, se va a cumplir, porque Dios es fiel. Puedes entender que tus agendas personales no son lo más importante. Ajá. ¿Tienes agendas personales? Eso no está mal. No está mal, siempre que no sean agendas pecaminosas, pero tu agenda personal no es lo más importante. A veces nosotros pensamos que Dios quiere bendecirnos y Él nos va a llevar aquí, nos va a llevar allá, nos va a hacer esto y nos va a hacer lo otro. Hermanos, esa es tu agenda. La agenda divina es más importante que tu agenda. Tu agenda está supeditada a la agenda divina. La agenda importante es la agenda divina, no lo que tú seas. Aunque tú seas muy importante para Dios. Puedes ver que Dios hará que todo lo que ocurre alrededor de sus hijos, y a pesar de estos, redunde para el progreso del Evangelio y para el bien de su pueblo. Tú puedes ver eso. Qué glorioso, hermano. Que a pesar de nosotros, todo lo que nos pasa es para bien de su reino, para bien de su gloria, para bien de nosotros, incluso de nuestras almas. Porque cuánto bien le hizo esto a Abraham de Sara. Cuánto bien le hizo ser reprendido por Abimelech. ¿Pudieras tú glorificar a Dios por todo lo que pasa en tu vida? Yo creo que
debemos dar gloria a Dios por cómo Él nos conduce y Él es fiel a sus promesas. Padre, gracias damos en Cristo Jesús por tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Qué inmensa es, Señor. A ti sea la gloria en Cristo por los siglos de los siglos. Amén.